Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de día miércoles. Mi deseo es de que Dios pueda bendecir su vida, su hogar y su familia y todas sus actividades. Sin duda que algunos regresando del trabajo, otros ya habiendo regresado y compartiendo en familia, y seguramente algunos otros que todavía deben estar trabajando, y bueno, ni hablar los que tienen que cumplir turnos nocturnos también. Así que Dios les bendiga allí donde usted se encuentre. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con nuestra transmisión. Nuestra idea es poder edificar su vida, poder tener un tiempo también en el cual podamos pensar, reflexionar y acercarnos a la Escritura más allá de las disciplinas que usted puede tener. Bien, vamos a orar para comenzar. Usted sabe que siempre comenzamos con la palabra. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de la palabra perseverar, pero más que propiamente tal, vamos a estar hablando de la necesidad de perseverar, ¿sí? Perseverar en el Evangelio. Vamos a orar brevemente. Recuerde que después de este primer bloque nos tomamos 5 minutos para distendernos un poquito y continuamos con la segunda parte, donde vamos a seguir hablando de las reglas del estudio bíblico, ¿sí? Así que oramos. Querido Dios, gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, compartiendo este tiempo. Queremos que tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos conectados, dispuestos a compartir este tiempo. Señor, queremos que nos dirijas, nos guíes, nos ayudes en todo lo que vamos a decir, que realmente podamos glorificar tu nombre, también podamos edificar a aquellos oyentes. Bendice esta transmisión, a aquellos que la toman, bendice también los audios que se subirán después que termine esta transmisión, y bendice también lo que se transmite por medio del canal de YouTube. Mi deseo, Padre, es que realmente tu nombre sea glorificado y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, animados, fortalecidos en este tiempo que nos toca vivir. Gracias, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado diario, cotidiano sobre nuestras vidas. Gracias por tu provisión. Bendícenos en este tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, la necesidad de perseverar. Bueno, las doctrinas bíblicas relacionadas a la vida cristiana son difíciles de explicar, ¿sí? Y le digo por qué. Porque son presentadas en pares dialécticos típicos del Oriente. Nosotros somos de Occidente, tenemos otra cultura y a veces nos cuesta poder entender el lenguaje bíblico, no porque sea bíblico, sino porque es un lenguaje de otro lugar, de otra época, no actual. Estos pares parecen contradictorios, sin embargo, ambos son bíblicos. Nosotros hemos muchas veces decidido tomar una verdad e ignorar o despreciar la otra verdad o la verdad opuesta. Ilustro esto, ¿sí?, con un par de preguntas para que podamos entender. ¿Es la salvación una decisión inicial de confiar en Cristo o un compromiso de por vida al discipulado? Segunda pregunta. ¿Es la salvación una elección por medio de la gracia de un Dios soberano o es en base a que la humanidad responda en arrepentimiento y fe a la respuesta o a la pregunta divina? La tercera, ¿es la salvación una vez que se recibe imposible de perder o existe una necesidad de diligencia continua o de perseverar? Si estas preguntas las hiciéramos en un ámbito de muchos creyentes, sin duda que automáticamente tendríamos las dos contraoposiciones. Cualquiera de estas tres preguntas despertaría la discusión
¿sí? Cuando hablo de discusión con altura, no epítetos insultativos hacia el otro, descalificativos. No estoy hablando de esa bajeza de discusión, sino simplemente hablo de las diferentes posturas y opiniones. Cualquiera de estas tres preguntas. ¿Por qué? Porque nos plantean lo que decía yo al principio. Nos muestran estos pares dialécticos que en Oriente son muy comunes, pero que para nosotros los occidentales no son comunes. Para nosotros los occidentales o es blanco o es negro, ¿sí? Bueno, y a través de la historia sin duda que se ha discutido, de hecho la biblioteca teológica está dividida, puede ser que haya más teólogos que están a favor de un punto o del otro, pero ambas son verdades bíblicas que no podemos pasar por alto, que no las podemos ignorar y que Dios tiene que darnos gracias para que podamos cumplimentarlas y no tomarlas como verdades confrontativas o verdades que están en disputa. Ambas son verdades y tenemos que tener la capacidad de unirlas para que nuestra vida práctica sea realmente bendecida. Bueno, el tema de la perseverancia ha sido motivo de contención a través de la historia de la Iglesia. El problema empieza con el aparente conflicto de pasajes del Nuevo Testamento. ¿Vio esa costumbre de sacar textos fuera de su contexto y lo hacemos decir cualquier barbaridad? Bueno, muchas veces nos pasa eso. Vamos a ver que los textos hablan acerca de la seguridad de la salvación. Los textos hablan también acerca de la necesidad de perseverar, ¿sí? Los textos que hablan acerca de la seguridad de la salvación, vamos a ver algunas declaraciones de Cristo, vamos a ver algunas declaraciones de Pablo y vamos también a ver unas declaraciones de Pedro. Hoy hay mucho o bastante para leer, pero también, como siempre hago, hay tarea para la casa para que usted después pueda leer también y divertirse. Divertirse en el buen sentido, de descubrir, de leer, de meditar, de pensar un poco, ¿sí? Bueno, y acerca de los textos que hablan de la necesidad de perseverar, vamos a ver declaraciones de Cristo, vamos a ver declaraciones de Pablo, declaraciones del autor de la epístola a los Hebreos, vamos a ver declaraciones de Juan y vamos a ver también la declaración del Padre, de Dios Padre, ¿sí? Aclaro. Bueno, cuando hablo de que vamos a ver las declaraciones, pareciera que estuviéramos en el noticiero y vamos a escuchar en vivo y en directo. No. Simplemente vamos a ir a lo que nos dice el texto bíblico. Sí quiero que se entienda bien, si no, alguien va a empezar a hacer correr la voz que el pastor Leo va a tener a Cristo en la transmisión de Facebook y Cristo va a estar haciendo declaraciones. No me refiero a ese tipo de declaraciones, ¿sí? Sino a lo que Cristo dijo y que está guardado allí, en los evangelios. Bien, arrancamos con la primera parte. Entonces, textos que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Vamos a oír lo que nos dice Cristo, ¿sí? San Juan capítulo 6, versículo 37. Vamos a ir allí. 37. 37 las Américas dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Bien, está claro, ¿no? Lo que el Padre me ha dado y viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, está claro, ¿sí? Veamos lo que nos dice Pablo, ¿sí? Vamos a ir a Efesios 1.13, Efesios 1.13. Anótese ahí para leer, ya lo hemos pasado en nuestra serie de predicaciones, el capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39, anótelo y vuelva a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Veamos qué nos dice Efesios 1.13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, esto con respecto a la salvación, ¿sí? Hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo.
Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Amén. Ahí también puede leer después Efesios 2, versículo 8 y 9. Nos vamos a ir a Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Recuerde, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 para leer después. Filipenses 1.6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Si Dios, si el Espíritu ha comenzado esa buena obra, no se va a detener hasta el día de Cristo. Filipenses 2.13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios en quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Bien. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses. Sí, capítulo 3, versículo 3. 3.3 dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Amén. Segunda de Tesalonicenses, ¿no? No, segunda de Tesalonicenses tiene solo... perdón. 3.3 dice, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3.3. 13, perdón. Bien. Vamos otra vez. Estamos bien. 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No, era 3. El 3 ya lo leí. Bien. El 3. Bien. Queda clara la ensalada, ¿no? Usted ponga el aceite, sal o acheto y se la sirve. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 1.12? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1.12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Bien. Segunda de Timoteo 4.18. 4.18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a oír las declaraciones de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Bien, ahí tenemos varios textos que nos hablan sobre la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ver textos que hablan acerca de la necesidad de perseverar. Vamos a ver primero lo que nos dice Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mateo 24:13. Mientras tanto, anótese ahí para leer dos parábolas que tienen que ver con la perseverancia. Mateo 13 del 1 al 9. Mateo 13 del 1 al 9 y Mateo 13 del 24 al 30. Mateo 13 del 24 al 30. ¿Qué nos dice Mateo 24:13? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31.
dice así. 8:31 dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Amén. Ahí anótese también para leer San Juan capítulo 15, versículo 4 al 10. Mientras vamos a Apocalipsis 2:7. Anótese, le dije, Juan 15 del 4 al 10. Ahora leemos Apocalipsis 2:7, 2:17 y 2:20. 2:17. 2:7, 17 y 20. 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y el 20. 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras... ¿Ese? 2:20. Sí, 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Eso dice. Apocalipsis 2:20. Sí. Los había chequeado, ¿no? Apocalipsis 3:5 mientras tanto. 3:5 dice: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconocerá su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, Apocalipsis 3:12. 3:12 dice: al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bien, en el anterior, el 2:20 es 2:26. 2:26 dice: Sí. y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Bien, y la última en Apocalipsis es capítulo 3, versículo 21. 21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Bien. Esto es lo que nos dice Cristo. ¿Sí? Bueno, los últimos versículos son todos en base a los mensajes a las 7 iglesias. Vamos a ver las declaraciones de Pablo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo? Vamos a leer en Romanos 11:22. 11:22. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Bien. Primera de Corintios 15:2. 15:2. Dice: por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Bien. Segunda de Corintios 13:5. 13:5 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Bien, Gálatas 1:6. 1:6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Bien, esto es una constante acá en Gálatas, ¿sí? El hecho de animar a no desviarse, a no dejar de transitar el camino de la fe. Ahí les dejo Gálatas 3:4, Gálatas 5:4 y Gálatas 6:9. Gálatas 3:4, Gálatas 5:4, Gálatas 6:9. ¿Qué nos dice Filipenses 2:12? Filipenses 2:12. Dice: así que, amados míos,
tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ahí en Filipenses también puede leer el capítulo 3, versículo 18 al 20. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Vamos a la última declaración de Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el autor de Hebreos, ¿sí? Declaraciones del autor de Hebreos. Vamos al capítulo 2, versículo 1. 2.1 dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Bien. Capítulo 3, versículos 6 y 14, ese lo puede leer después. Hebreos 3, versículos 6 y 14. Vamos a Hebreos 4.14. Hebreos 4.14. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Amén. Vamos a Gálatas 6.11. Último texto de Hebreos. Con respecto a este tema, ¿no? Gálatas 6.11. dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Gálatas 6.11. Hebreos estamos. Ay, perdón. Ay, que me he hecho Gálatas. 6.11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Amén. Bien, vamos a las declaraciones de Juan, el apóstol. Vamos a ver primera de Juan 2.6 y segunda de Juan, versículo 9. Vamos con primera de Juan 2.6. 2.6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y segunda de Juan, versículo 9. Dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Amén. Bien, y veamos qué nos dice Dios Padre también en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis. ¿Cuál? Apocalipsis 21, 7. 21.7 dice: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. La salvación bíblica resulta del amor, de la misericordia y la gracia de un Dios trino soberano. Ningún ser humano puede ser salvo sin la iniciativa del Espíritu Santo. Y acá vamos a leer en San Juan capítulo 6, versículo 44 y versículo 65. Voy a leer en Reina Valera contemporánea. Dice así. San Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Y el versículo 65 del mismo capítulo dice: así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. La deidad viene primero. Dios Padre, Dios Espíritu, y pone las condiciones, pero demanda que los humanos respondan en fe y arrepentimiento, tanto inicial como continuamente. Dios trabaja con la humanidad en una relación de pacto. Existen tantos privilegios como responsabilidades. La salvación se ofrece a todos los seres humanos. La muerte de Cristo resolvió el problema del pecado de la humanidad. Dios ha provisto ya un camino y desea que todos sean hechos a su imagen y que respondan a su amor y provisión en Cristo. Cuando hablamos de que el ser humano tiene que responder, también hablamos de que el ser humano tiene que aceptar. Si usted desea leer más acerca de este tema y desde un punto de vista o una perspectiva no calvinista,
puede leer el libro de La Palabra de Verdad de Dale Moody, Guardados por el Poder de Dios de Howard Marshall, o Vida en el Hijo de Robert Sang. ¿Sí? Son libros antiguos, no sé si estarán reeditados, pero a veces se encuentran por ahí en un buen PDF en las redes. ¿Sí? Bueno, la Biblia menciona dos problemas diferentes en cuanto a la salvación y a la perseverancia. El tomar la seguridad como una licencia para vivir vidas egoístas y sin fruto. ¿Sí? Uno de los problemas que a veces enfrentamos. No, yo ya me arrepentí, yo ya pedí perdón, Dios me salvó y ahora hago lo que yo quiero. Esa no es la actitud correcta de un hombre, de una mujer en el cual Cristo ha venido a morar. Segundo, el dar motivación a aquellos que batallan con servir a Dios y su pecado personal. El verdadero problema es que los grupos equivocados se están tomando los mensajes equivocados y se están construyendo sistemas teológicos con bases bíblicas limitadas. Algunos cristianos necesitan desesperadamente escuchar el mensaje de la seguridad, mientras otros necesitan escuchar las severas advertencias en contra del pecado. ¿En qué grupo se encuentra usted? Bueno, 5 minutitos y continuamos con nuestra segunda parte en el día de hoy.